Bendiciones, queridos hermanos, te saludo con la paz de Cristo, que el Señor te bendiga y donde tú quieras que estés y los que están presentes en este lugar, amén. Falta poco para poder venir a la casa del Señor. No se desespere, el Señor tiene todo bajo control y como dice la palabra en el libro de Eclesiastés 3:3, todo tiene su tiempo. Hay tiempos para reír, otros para esperar, así que el Señor va a preparar el tiempo de Él, el Kairos, para poder llegar todos juntos a alabar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Yo traigo una palabra para tu vida, para mi vida. El Señor me habló por medio de esta palabra y me viene hablando hace un par de semanas y esta palabra me la trajo hoy a confirmación para su pueblo. Amén. Dice que el Señor va a transformar, va a haber un antes y un después de esta palabra. Muy conocida la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, profeta que su nombre significa fortalecido por Dios. Y que en esta noche el Señor te fortalezca tu vida, amén, así como lo hacía con Ezequiel, que seamos unos fortalecidos en Cristo Jesús, amén. Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. Usted la conoció, la conoce, y si no la conoce, hoy va a conocer la palabra del Señor y va a descubrir algo sobrenatural en esta noche. Amén. Amén. Y voy a orar primeramente por la palabra. Ezequiel, capítulo 37, donde tú quieras que estés. Si no tiene palabra, si no tiene Biblia, busca en el celular y vamos a leer la palabra del Señor. Primeramente voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno, mi Rey, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes dominio y control de mi vida, Señor. Quita, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor. Así como hacías con el profeta Ezequiel, Señor, que tú, Señor, le decías cuándo hablar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que la presencia del Espíritu Santo, Señor, esté hablando por medio de mi boca, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra, Señor, que en este tiempo, Padre Santo, tiempos proféticos, Padre Santo, empieza a obrar, Padre Santo, en cada corazón, Señor, y que no caiga en saco roto, Señor, sino que dé fruto conforme a tu voluntad y a tu tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar el lenguaje del reino, Padre Santo. Añade palabras del reino para tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, abre el entendimiento, da discernimiento, da sabiduría para poder, Señor, poner por obra esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que esta palabra, Señor, no va a volver vacía, Señor, porque va a dar fruto, Señor, porque va a hacer efecto, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor, y transforma las vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y voy a leer tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su bendita palabra. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vinieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra estos vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Está ahí la palabra del Señor. Sabemos que el pueblo estaba cautivo, el pueblo donde estaba Ezequiel era un profeta, como le decía, el fortalecido por Dios, y el Señor lo había llamado a este profeta. Ezequiel era sacerdote y él era llamado a profetizar, y él conocía la presencia del Señor, y el Señor Jehová lo usaba para llevar un mensaje, y el mensaje que él llevaba era un mensaje un poco duro, en extremo, pero era lo que el Señor había mandado, a profetizar juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado del camino del Señor. Ellos habían caído en pecado, y uno de los pecados de los cuales ellos habían caído era la idolatría. Y sabemos que el Señor no le gusta, y es un Dios celoso, y es el único y verdadero Dios, y no comparte su gloria con ningún otro Dios. Y el pueblo había caído en idolatría. Jehová mandaba a juicio, pero sabemos que Él es un Dios de oportunidades, de milagros y prodigios, y le había dado una oportunidad, amén. Y Él buscaba a esos que estaban cautivos, a los que verdaderamente querían volverse al Señor, los que no habían caído en idolatría, no habían caído en adoración a otros dioses, sino que seguían buscando de la presencia de Jehová. Y ahí estaba, en ese contexto histórico, Ezequiel profetizando. Sabemos que el profeta Ezequiel es uno de los profetas que ministra y habla sobre el ministerio profético. Su libro habla con señales, y él habla con imágenes donde siempre hay algo más sobrenatural. Amén. Él quiere demostrar las grandezas de Jehová. Él quiere mostrar lo oculto, lo profético, lo que el ojo no vio y oído no ha escuchado. Son cosas que el Señor le había mostrado. Amén. Y estaba Ezequiel, el Señor lo lleva en el espíritu, y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de un valle que estaba lleno de huesos. Y estaba ese valle lleno de huesos, y en ese valle yo me imagino que estaría, puede ser, no especifica la palabra cuánto eran los huesos, sino que eran muchos huesos. Pero cuando habla de huesos también lo llevamos al pueblo. Le mostraba lo espiritual, lo sobrenatural, lo que no podían ver los que no estaban en el espíritu. Porque si tú eres una persona que no estás orando, no estás clamando, no tienes el Espíritu Santo, no tienes la presencia, vas a ver unos huesos, simplemente vas a ver unos huesos, y no vas a ver lo que Jehová le quería mostrar. Y lo que Jehová le quería mostrar es que el pueblo estaba muerto espiritualmente. El pueblo
estaba tirado. Había una montaña de huesos en un valle. Dice que el valle estaba lleno de huesos secos. Y esos huesos representaban a las personas que estaban ahí dormidas, muertas espiritualmente, porque se habían apartado de Jehová, porque habían conocido, no dice las causas, pero hablábamos de un contexto histórico donde había idolatría, donde ellos se habían apartado de Jehová, habían profanado, y si usted lee el libro de Ezequiel, muestra cuando los llevan el espíritu y lo hace entrar al templo, y ellos decían que adoraban a Jehová, pero después cerraban la puerta y adoraban a otros dioses. Y el espíritu de Jehová le muestra esto al profeta Ezequiel. Y Ezequiel lo ve y es llevado nuevamente en el espíritu. Cuando hablamos de esto que le decían lo profético, le muestra lo que nadie puede ver, lo sobrenatural, lo que está aquí junto a usted, lo que está junto a usted, y por ahí no lo ve, va a verlo por ahí. Si está espiritualmente, si busca de la presencia del Señor, como lo hacía Ezequiel, él le mostraba lo espiritual. Sabemos que estamos aquí, pero también hay ángeles, amén, hay espíritus inmundos, y cuando uno busca de la presencia va a empezar a ver lo sobrenatural. Y ahí estaba Ezequiel, y el Señor le muestra ese valle de huesos secos. Y cuando hablamos de valle, era un lugar grande y muchos huesos, como le dije, no especificaba, pero esos huesos representaban al pueblo. Ese pueblo que había visto las señales, los prodigios, las maravillas, pero se habían pervertido tras otros dioses. Y a veces en nuestras vidas estamos muertos espiritualmente. ¿Cuántas veces antes de llegar a la presencia del Señor, o ahí donde tú quieras que estás, en esto que está aconteciendo, tú crees que tú te estás secando? ¿Qué quiere decir eso? Que te sientes o por un problema, por una aflicción, por lo que está aconteciendo, porque tú no puedes ver a tu familia, estás lejos de tu familia y sientes que te empiezas a morir espiritualmente. Sabemos que nosotros como personas somos tripartíticos, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos del espíritu que hay en nosotros. Puede ser bueno, puede ser malo, pero si tú aceptas a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo empieza a mudar en tu vida. ¿Amén? Cuando hablamos de alma, son los sentimientos, son donde el enemigo trabaja en el alma, en lo que te acontece, donde trae aflicción, donde trae depresión, y en el cuerpo físico, el específico. Y muchas veces nuestro cuerpo se enferma. ¿Por qué? Porque tu alma y tu espíritu se enferman. Amén. Y en ese valle estaban esos huesos secos. Estaba el pueblo pervertido. Ellos conocían, como le dije, las señales, los prodigios. Ellos vieron la mano de Dios, pero no conocían la presencia de Dios. No conocían la presencia de Dios. Y el Señor utilizaba la vida de Ezequiel. Él era sacerdote y conocía la presencia de Dios. Y el Señor le mostraba. Y muchas veces cuando tú estás muerto es porque no conoces la presencia de Jehová. No conoces. Yo hablaba con una sierva el otro día y le decía que muchas veces cuando llegamos al camino del Señor nos cuesta relacionarnos con el Señor. Es como cuando usted se enamora de su esposo. Usted se enamora de su esposo, aún ama a sus hijos, usted vive con sus hijos, conoce cada cosa de sus hijos. Si se ahoga, si su esposo está enojado, si sabe que se enojó, o por ahí lo mira y ya lo va a conocer. Y eso pasa lo mismo con la presencia del Señor. Muchas veces creemos conocerlo, pero no con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, uno va conociendo. Cuando usted se casó con su esposo, lo primeramente se enamoró, fue un conocimiento,
pero después con el tiempo empieza a conocerlo, ya sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a conocer la presencia del Señor. Amén. Amén. Conocemos la presencia del Señor y cada vez que conocemos al Señor empezamos a conocer lo que el Señor nos da, lo que el Señor tiene para nuestras vidas, esa palabra de vida que tiene para nuestras vidas. Y cuando nosotros lo conocemos podemos tener una relación fluida con Él. Amén. Porque imagínense, si usted recién está conociendo, ¿qué pasa cuando usted está en los primeros años de matrimonio? Se empieza a enojar, se empieza a irritar, su esposo le dice algo, usted se enoja, por ahí se duermen enojados, no lo conoce verdaderamente, no sabe lo que le gusta. Y lo mismo pasa cuando conocemos al Señor. Cada vez que nosotros empezamos a permanecer más tiempo con la persona, con el Señor, empezamos a conocerlo y ya vamos a saber lo que le gusta, lo que tiene para nuestras vidas, esos milagros, esos prodigios, esas maravillas que tiene para nuestras vidas. Y ellos no conocían al Señor. Conocían los prodigios, las maravillas, pero no conocían al Señor. ¿Y sabe por qué no conocían al Señor? Porque no tenían un corazón dispuesto, no tenían un corazón entregado en la presencia del Señor. Porque donde trabaja el Señor es en el corazón. Amén. El Señor trabaja en el corazón. Y a veces el Señor te tiene que llevar a cierta aflicción para que tú lo busques en esa aflicción, porque busca el corazón quebrantado para poder trabajar en tu corazón. Amén. Y en ese corazón es donde el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida, empieza a transformar tu vida y empiezas a tener una relación contigo. Hay dos cosas que puede pasar. Una, que tú lo busques al Señor por el milagro, por el prodigio, y otra, que tú lo busques al Señor porque quiere tener una transformación total. Muchas veces nos preguntamos en el camino del Señor, voy a la iglesia y busco del Señor, el Señor nos bendice, el Señor nos da todo, pero después que nos bendice, nos vamos y nos apartamos de la presencia del Señor, pero no le dimos nuestro corazón al Señor. ¿Y qué pasa? Uno vuelve a caer en lo mismo. Sabemos que la carne es pecaminosa y empieza a caer en ese pecado. Y cuando tú te apartas del Señor y no le entregas verdaderamente tu corazón, el Señor no lo puede transformar, sino que empieza a ponerse duro el corazón. Amén. Empieza a entrar la falta de perdón, empieza a entrar el orgullo, empieza a entrar el enojo. No voy a la iglesia, me enojé con Dios porque Dios no me dio esto, porque Dios me quitó esto, porque Dios no me perdonó, porque yo le fallé. Aún a veces nos enojamos con nosotros mismos y no le entregamos al Señor. Pero si disponemos nuestro corazón y quebrantamos nuestro corazón, el Señor empieza a obrar en nuestro corazón. Amén. Y cuando yo te estoy hablando del corazón, porque el Señor trabaja en el corazón, y el corazón del pueblo no estaba cerca de la presencia del Señor. Muchos se habían olvidado. Ellos agarraron y como no, el Señor no los bendecía, se fueron tras otros dioses. Conocían, pero no tenían una relación fluida con el Espíritu Santo. Y verdaderamente no fueron transformados. Y Ezequiel le predicaba a ese pueblo que sí era transformado. Arrepiéntanse, vuelvan a buscar al Señor. No solo lo busquen por los milagros, por los prodigios, sino que cuando el Espíritu Santo está, le trae vida a tu corazón. Y a veces el corazón se pone duro y necesitamos buscar de la presencia del Señor. Así como tenía Daniel un corazón humillado, un corazón contrito, ese es el corazón que el Señor quiere, un corazón dispuesto en la presencia del Señor. El Evangelio no se trata de un milagro, sino conocer a Dios. Tenemos que empezar a conocer a Dios. Ellos habían dejado de conocer a Dios. Ahora yo te quiero preguntar en este tiempo, por ahí tú no estás congregando, tú estás buscando de la palabra, pero ¿estás conociendo al Señor? ¿O estás leyendo la palabra por compromiso, pero verdaderamente estás conociendo la palabra del Señor? La palabra del Señor transforma las vidas, transforma los corazones, transforma las circunstancias, pero tenemos que creerle a la palabra del Señor.
Y en el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, en el 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, huesos secos. Así estábamos nosotros antes de llegar a la presencia de Dios. Estábamos secos, y algo seco no tiene vida, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él le da vida y vida en abundancia. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuántas veces tú te preguntaste, ¿viviré? ¿Podré salir de esta circunstancia? ¿Me quedaré en esto que está aconteciendo ahí en este lugar, en tu lugar, en donde lo que estás aconteciendo? Y yo me acuerdo cuando estaba enferma, para la gloria del Señor, el Señor me sanó. Y yo le decía, Señor, ¿viviré o no viviré? ¿Qué pasará conmigo? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿qué pasará con nuestras vidas? ¿Qué pasará? Y el Señor tuvo misericordia de nuestra vida, pero yo andaba así, andaba triste, andaba angustiada. Pero cuando reconocí que mi único y verdadera ayuda era nuestro Señor Jesucristo, mi vida fue transformada, porque verdaderamente le entregué todo al Señor, mi corazón, y me di cuenta que muchas veces era rebelde, porque el Señor me había llamado de diferentes formas con amor, pero en mi rebeldía, porque era idólatra, yo adoraba imágenes. El Señor también a la rebeldía, y yo decía, Señor, tú me estás castigando, Señor, tú estás haciendo, porque yo sé que la idolatría es pecado para el Señor, pero a veces es un proceso, arrepentirse. Yo me arrepentí y el Señor tenga misericordia el día que me tenga que juzgar, porque no conocía la verdad, pero una vez que conocí la verdad, fui libre. Y una vez que tú conoces la verdad, eres libre. Amén. Y muchas veces no la idolatría solamente a la imagen. Muchas veces tenemos idolatría a las personas. Muchas veces vamos a la iglesia porque vamos a ver al pastor, pero no vamos a ver al pastor de los pastores, a Jehová de los ejércitos. O muchas veces voy por compromiso, pero no voy a buscar realmente a quien tengo que buscar, a Jehová de los ejércitos. Y hoy el Señor nos está llamando. Está llamando a conocer a su pueblo. Amén. Sí, Señor. Amén. Y en el versículo 4 dice, me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y ahí es donde yo te quiero hablar en esta noche. Le dijo a Ezequiel, profetiza. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Pero Jehová le había dicho, profetiza. Jehová necesitaba de este varón. Jehová necesitaba de este profeta. Jehová necesita del profeta. Jehová necesita que tú te levantes. Jehová necesita que tú empieces a profetizar. Porque la palabra estaba, el espíritu estaba, pero necesitaba que lo ponga y que salga de su boca y profetice. Tú tienes que empezar a profetizar. Tú tienes que empezar a profetizar. Jehová le había ordenado a Ezequiel, profetiza. ¿Por qué? Porque necesitaba que abra la boca. Y cuando tú abres la boca, no dudes, el Señor pone palabra en tu boca. Pero tienes que profetizar. Es tiempo de profetizar. Y él estaba llamado al ministerio profético. Tú estás llamado al ministerio profeta. Amén. A lo profético. A lo sobrenatural. Amén. Profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. A lo que estaba seco, lo que estaba dormido, lo que estaba muerto, empieza a decirle, háblale. A lo que estaba seco, profetiza, dile que se levanten. El Señor va a hacer la obra. Amén. Es palabra de Jehová. Y la palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad. No te lo dice la pastora, sino te dice la palabra de Jehová por medio del profeta. Profetiza sobre estos huesos y dice, hueso seco, oí palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que está seco en tu ministerio? Empieza a profetizar. Dile, oí palabra de Jehová. Pero hay una cosa que tú tienes que entender, que si yo no leo la palabra del Señor, ¿qué palabra de Jehová le vas a decir?
es para preguntarnos y repreguntarnos cuánto estamos leyendo la palabra del Señor, cuánto estamos interiorizando la palabra del Señor, cuánta palabra tú tienes para salir a la batalla. Amén. Así ha dicho Jehová, el Señor, a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El espíritu entró y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire, un ruido, un estruendo, porque cuando tú empiezas a hablar palabras del Señor, cuando tú empiezas a profetizar, tiembla. La tierra tiembla. Lo del cielo desciende a la tierra. Lo del cielo desciende a la tierra. Empiece a profetizar, empiece a declarar palabras del Señor. Tu vida va a ser transformada. Y voy a ir al versículo 11 que dice: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Qué palabra? Y el Señor me decía: sacude el polvo y sigue. Sacude el polvo y sigue. Todo lo que estaba muerto se empieza a sacudir. ¿Qué pasa el polvo? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando pasaba por un lamento, ellos se tiraban polvo, silicio, ceniza. ¿Por qué? Porque mostraban el dolor. Pero ya no es tiempo de dolor, sino de sacudirse el polvo y seguir y profetizar la palabra del Señor, de llevar palabra de vida, amén, para otro, porque lo que estaba muerto tiene que empezar a dar vida. Y esos sepulcros dice la palabra, esa sepultura, porque el diablo Satanás quería sepultar, pero hoy el Señor, ¿sabe por qué te quería sepultar? Ahí a 80 metros bajo tierra, no a 30, a 80 te quería sepultar. Porque cuando tú empieces a hablar, la tierra va a temblar. Porque el Espíritu Santo está contigo y Él va a poner palabra en tu boca. Amén. Ya no vas a estar muerto. Y cuando tú empieces a profetizar, las cosas van a empezar a cambiar. Las vidas van a ser transformadas. Amén. El Señor nos está hablando en nuestras vidas. El Señor habla. El Señor trabaja con los corazones quebrantados. Y lo que estaba sepultado va a empezar a vivir. Lo que estaba sepultado en tu ministerio va a empezar a vivir. Amén. Sacúdete el polvo de muerte, porque va para la tierra. Se queda en la tierra, pero tú te empiezas a levantar. Amén. Empieza a levantarte. Empieza a profetizar, amén. Ya no eres un hueso seco, sino, como decía la palabra, un ejército grande y extremo. El Señor está llamando a ese ejército, amén. Ese ejército que se levante, esos guerreros que se levanten. Yo te quiero preguntar ahí donde tú estás, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para levantarte en oración? ¿Qué estás esperando para levantarte en ruego? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El Señor te dio el Espíritu Santo. Jehová está contigo. ¿Quién contra ti? Lo que estaba muerto, lo que estaba sepultado, es tiempo que te sacudas el polvo y que te empieces a caminar, que empieces a seguir al Cristo de poder, de milagro y de prodigio y de maravilla. Pero también nos pide que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos un corazón fortalecido, que empecemos a profetizar palabra de Jehová, visiones nuevas, que los sueños sepultados van a subir a la tierra. Ya no van a estar más sepultados. Lo que el diablo te decía que no iba a poder ser, es tiempo que empieces a decirle que va a salir, que va a salir. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para salir. Amén. Y se va a levantar sueños, tus hijos, tu matrimonio, que pensabas que ya estaba todo y ya no daba más.
se va a empezar a levantar. Gloria a Dios. Porque es tiempo, pero depende de ti. Hoy el Señor hará subir de la sepultura y viviréis. Y viviréis. Amén. Tú vivirás. Tus proyectos vivirán. Tu familia vivirá. Sacude el polvo y sigue. Y sigue al Señor. Amén. El Señor va a empezar a obrar. La tierra va a temblar y va a subir de la superficie a profetizar lo que Dios te dijo. Amén. No tengas miedo. Profetiza. Busque la palabra del Señor. El diablo hizo todo lo posible para enterrarte porque sabía que eras un peligro para él. Amén. Eras un peligro. Levántate. No tengas miedo porque el Señor está contigo. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te profetizo en este tiempo que el Señor va a empezar a levantarte. Sacúdete el polvo, que eso que estaba escondido, que estaba muerto, va a tener vida. Amén. Que la presencia del Espíritu Santo va a soplar en tu vida, en tu familia, en tu casa y le va a dar vida. Amén. Porque tú estás ahí. Amén. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.